Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? No subo ningún video desde que terminó el semestre pasado. Y bueno, el día de hoy, como no estoy cursando ninguna asignatura, no hay una idea en particular. Pero hoy día saliendo de la pega, me di cuenta de lo siguiente. Estaba terminando de conectar unos transformadores de corriente. Ahora, esto puede parecer algo quizás difuso, algo medio complejo de explicar. Pero acá vamos a dar un ejemplo sencillo, perdón, un ejemplo sencillo de qué es un transformador de corriente, cómo conectarlo y cómo escoger uno. Este video tiene la siguiente base. Vamos a suponer lo siguiente, que tenemos un tablero, por ejemplo, un empalme, ¿cierto? Trifásico. Naturalmente viene la fase 1, la fase 2, la fase 3, ¿cierto? Tenemos las tres fases. Y este empalme es de una potencia considerable. O sea, imagínense ustedes una industria que está conectada en baja tensión. O sea, la tensión entre fases es de 380 voltios y naturalmente la tensión entre fase y neutro es la tensión de línea sobre raíz de 3, lo que vendría siendo aprox 220 voltios. Al menos es lo que ocurre aquí en Chile. Entonces, vamos a dibujar así bien rápidamente. Vamos a dibujar unos termomagnéticos. Vamos a valer de la simbología que tenemos aquí en nuestro país. Ya, yo sé que está algo ordinario esto, pero espero comprensión. Entonces tenemos un termomagnético ahí. Tenemos un termomagnético naturalmente tripolar. Y bueno, vamos a hacer de cuenta que este es un tablero general, digamos. No está en los servicios ningún circuito conectado dentro de este tablero. Lo vamos lo vamos a encapsular aquí con rojo. Vamos a asumir que esto es un tablero nomás. Evidentemente la línea de neutro pasa de largo, pero vamos a hacerlo con color negro para que no pierda coherencia. Vamos a asumir que este es el tablero del empalme. Sin embargo, la norma chilena, yo recuerdo que la NSH 4/2003 dice lo siguiente, que si un tablero tiene una protección en general cuya corriente nominal sea igual o superior, perdón, a 200 amperes, es obligación equipos de medida. Ok, entonces dentro de los equipos de medida podemos distinguir dos tipos, los equipos de medida directos y los indirectos. Un equipo de medida directo vendría siendo, por ejemplo, el medidor de la casa. No, no tiene ninguna ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, yo escribo wattmetro. Voy a buscar aquí imágenes para que se hagan una idea. Y por ejemplo, a ver, wattmetro de panel, a ver, exacto. A ver, déjenme ver. Miren, aquí vi una buena foto, la voy a traer para acá. Ese equipo que está ahí probablemente sea de lectura directa, porque no indica que utiliza transformador de corriente. Ah, sí, dice CTR 65, ya, no me sirve el ejemplo. Ahora, los equipos de lectura directa tienen esta configuración, para que se hagan una idea. Voy a dibujar acá de manera bien rápida. Entonces, para poder medir potencia eléctrica necesitamos dos variables, naturalmente tensión y corriente. Entonces vamos a llamar a estos terminales B1, voy a escribir con mayúscula, ahí B1, B2, B3, B sub N, que es la tensión de neutro, ¿cierto? Entonces yo voy a copiar esto que está aquí, voy a copiar una cantidad de veces, la idea es que ustedes me entiendan. Lo voy a hacer con harta calma, así no desesperar. Entonces en estos terminales yo conecto la tensión de fase 1, ¿cierto? O la fase 1 la conecto ahí. Tensión de fase 2, de fase 3 y la tensión del neutro o residual, si usted le quiere llamar. Pero, como bien habíamos dicho, para que un equipo logre medir potencia eléctrica necesita tanto señales de tensión como de corriente, dado que, como debemos saber,
la potencia P, la potencia activa, es el producto de la tensión por la corriente por la raíz de 3, ¿cierto? Y por el coseno, ¿cierto? El famoso coseno phi. Y esto naturalmente se expresa, vamos a hacer de orden que sean kilowatts, ¿ok? Que es una industria grande, un edificio, por ejemplo. Bueno, este equipo, en la parte posterior donde están sus bornes de conexión, aquí están los 4 bornes para poder ingresar la señal de tensión. Perfecto. Pero hay que hacer ingresar la señal de corriente. Entonces, y estos equipos son particularmente compactos, no son una cosa gigante, es cosa que ustedes ven en un tablero eléctrico y se van a encontrar con algo parecido al wattmetro que había mostrado delante. Claro, algo muy similar a donde lo dejé. Algo muy similar a eso. Muy similar a eso. Siempre se le hacen los calados al tablero para que quepan bien bonitos junto con las luces piloto y todo ese cuento. Entonces aquí en rojo yo voy a escribir ahora las corrientes, porque como les dije necesitamos valores de tensión y de corriente. Entonces vamos a llamar I mayúscula, voy a escribirlo con I minúscula para que no se confunda, y 2 y 3 y N, así nomás. Entonces voy a dibujar los bornecitos de corriente, digamos. Lo voy a hacer más rápido, dado que se va aprendiendo las mañas aquí del AutoCAD, del Paint, perdón. Entonces vamos a tener 4 bornes, pero realmente son más, son 4 bornes. Cuando el equipo de lectura directa no trae solamente 4 bornes, trae, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, tiene que ser 6. ¿Ahí cuántos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, falta uno más. Entonces, y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribirlo de esta manera. Aquí, en este borne, este grupo de bornes estará la corriente 1. Y acá estará la corriente 2. Y acá estará la corriente 3. Y esto trabaja en serie. Por eso la corriente tiene un borne tanto de entrada como de uno de salida. Vamos a arreglar esto aquí para que se vea bonito, ¿cierto? Para que lo entiendan bien. Ahí, perfecto. Vamos a prolongar estas líneas para que mantenga la coherencia. Pero naturalmente en negro. Ahí está. Entonces ahora puedo mover esto sin grandes complicaciones. Bueno, ahí está. Ustedes ya me entienden. Entonces, con color rojo vamos a hacer ingresar lo que es una señal de tensión, o sea, estos cables que están aquí. Entonces la fase 1 ingresa acá, muy bien, y acá ingresa hacia la corriente 1 y por acá se va hacia el consumo, hacia la carga, entendiendo que de este lado está la fuente. Vamos a escribirla aquí, fuente, o en algunos medidores dice línea, y acá por otro lado estará la carga. O sea, entendemos que el sentido de la corriente es en ese sentido, desde la fuente hacia la carga. Entonces, con otro color, para que no nos confundamos, lo voy a hacer con verde. Yo sé que esto es demostrativo, ¿no? Ingresa la tensión de la fase 2, sale, ¿cierto? Ingresa aquí y después sale de acá y se va a la carga. Vamos a mejorar eso porque no me gusta que quede feo. Ahí está. Entonces dibujamos. Ahí está. Y evidentemente con color azul voy a hacer la fase 3. Eso ingresa aquí, llega por acá, ingresa aquí, ingresa acá y se va a la carga. Y el neutro en este caso, que lo vamos a hacer de color Tinky Winky, ingresa aquí para dejar su muestra de tensión y pasa de largo.
Bueno, ¿qué está pasando aquí en este medidor? En este medidor están ingresando los cables. ¿Qué pasa, mamita? Ya, vaya a acostarse. En la milla que quiere cariño justo hasta ahora. Bueno, acá podemos darnos cuenta que los potenciales ingresan a señales de voltaje, o como se diría vulgarmente, yo prefiero llamarle señal de tensión. Están ingresando y salen, claro, y después ingresan a estos bornes que miden precisamente las corrientes, tanto para fase 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué ganamos con todo esto? Ah, y aquí hay que hacer la estrella, ¿cierto? No, no hay que hacer estrella porque la corriente no termina acá. Muy bien. Entonces, pero este es un equipo de lectura directa. O sea que los cables, no hay un transformador de corriente entre medio. Ni tampoco mucho menos un transformador de potencial, que eso podemos hablarlo en otra ocasión. Porque hasta ahí es sencillo. Ese equipo va a poder medir la potencia activa, los reactivos, la aparente, el factor de potencia, la frecuencia y un montón de cosas. Lo puede hacer sin ningún problema. Pero este equipo tiene limitaciones y eso lo indica el fabricante. Por ejemplo, dice que trabaja en lectura directa siempre y cuando la corriente nominal no supere los 40 amperes. Es el caso de algunos medidores que yo he visto de lectura directa. En este caso, el medidor de nuestras casas es un equipo de lectura directa, porque ingresan directamente los cables sin intermediar un transformador o un transductor ni nada. O sea, ingresan directamente. Pero el problema es cuando... Ahí sí. El problema es cuando ya las corrientes son superiores a los 40, 100 amperes, 200 amperes, 300 amperes. Entonces, imaginen ustedes lo siguiente, chiquillos. ¿Qué pasaría si yo quisiera transportar 300 amperes a una corta distancia y me voy a una tabla de ampacidad, o sea, de capacidad de transporte de corriente que el conductor tenga? Me voy a dar cuenta que el cable es particularmente grueso, ¿cierto? Va a ser un calibre muy alto. Por ejemplo, un 250 MSM, un 4 raya 0 WG, no sé, más o menos de ese orden. Entonces ustedes comprenderán que esos cables son muy gruesos, ¿cierto? O sea, si yo dibujo aquí, estoy dibujando todavía en color Tinky Winky, no me gusta, voy a dejar en negro. Por ejemplo, esos cables tienen un calibre particularmente grande, ¿cierto? Y aquí está el alma, porque eso que dibujé ahí en primera instancia es la aislación, me quedó horrible. Ahí está, y vamos a borrar esto de aquí. Ahí sí, ¿cierto? Tenemos el conductor y el alma. Y estos se le instalan terminales de cobre estañados, que también vienen por el número del calibre. Terminales de número 2 raya 0. Estos pueden ser NEMA 1, NEMA 2, NEMA 4. Son una cosa por el estilo. Si lo dibujo. Y acá tiene un barril, ¿cierto? Que es donde ingresan los cables. Y acá hay una perforación que es para conectarlo ya sea a un termomagnético o a un juego de barras. Este es un NEMA 1. O sea, un N de NEMA 1. Porque también hay unos que son de este estilo. Que entre más grandes son para cables más grandes naturalmente y para potencias más grandes. Es un terminal parecido de ese estilo. Ese es un NEMA 2. NEMA 2 es por la cantidad de agujeros. Y NEMA dice que la perforación es de 13 milímetros, ¿cierto? Y que están separados por 45 milímetros. Eso es lo que dice el estándar NEMA. También está el NEMA 4, que ya es como una paleta. Pero estos ya son para conectores gigantescos, ya para cables de verdad grandes, que pueden ser a compresión o pueden ser empernados. Este es un NEMA 4. También existe el NEMA 6, que es ligeramente más ancho. Es una cosa por el estilo. Esto es parte ya de la ferretería en alta tensión. Esto no lo encuentran regularmente en una industria, en una fábrica, no. Ese es un NEMA 6, por ejemplo. Ahora, pero si se fijan, estos terminales son muy grandes. Son grandes para un equipo tan pequeño como este medidor en este caso. Y claro, tiene sentido porque la corriente máxima que tolera este equipo que pase por sus bornes es de 40 amperes. Pero si yo tengo 200 amperes, 100 amperes, 500 amperes o más, no hay ningún problema. Naturalmente voy a necesitar un conductor muy grande
un terminal muy grande que no va a caer acá. Y aunque cayera, el circuito interno, digamos las bobinas internas del medidor no serían capaces de tolerar esa corriente y esta cosa se dañaría. Entonces, alguien me dirá, vaya, no puedo tomar registro, digamos, de esa potencia. La verdad es que sí se puede, pero ¿quién lo soluciona? Es un transformador de corriente. Entonces yo me voy a llevar este dibujito que está aquí abajo y lo voy a dejar por acá. Y vamos a dibujar con azul cómo se vería en el unilineal o en el multifilar un transformador de corriente. Se dibuja como una bobina, así. Y tiene dos terminales. Vamos a mejorar un poquito esto para que se entienda mejor. Vamos a mejorarlo porque siempre se puede hacer mejor, ¿cierto? En general todo se puede hacer mejor. Lo importante es tener un poco de voluntad, que es tan difícil tenerla a veces, pero hay que perseverar. Ya, ahí está. Ahí hay un transformador de corriente. Vamos a dibujar otro transformador de corriente. Estos transformadores de corriente por lo general son del tipo toroidal. Aquí les voy a mostrar una foto. Y seguramente han visto más de uno por ahí en la pega, en algún tablero. Mira, yo escribo acá directamente en el Google TC toroidal. ¿Qué me aparece? Espérate, esto se usa en la electrónica más bien. Ese que está ahí. Seguramente lo han visto alguna vez. Se llama transformador de corriente. Transformateur de courant. Dice aquí creo que es francés. Entonces, el transformador de corriente tiene siempre dos terminales. En este caso vamos a trabajar con un solo núcleo. ¿Ok? Hay transformadores que tienen más de un núcleo. Entonces tiene dos terminales. Y estos terminales están graficados con la letra S. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que este terminal será el 1S1 y por tanto este será 1S2. Y como los tres transformadores son iguales, este también se va a llamar 1S1, 1S2, 1S1, 1S2. Si hubiera un segundo núcleo, se llamaría 2S1, 2S2. Si hubiera un tercero, 3S1, 3S2. Y así hasta el infinito. No son infinitos, pero bueno. Ahora, esto es algo no complicado, pero requiere un análisis. Las corrientes trabajan en cortocircuito. ¿Ok? Y cuando yo tengo, mira, lo voy a escribir de esta forma. Si yo tengo una señal de tensión, una fuente cualquiera, y acá tengo un interruptor, ¿cierto? Y acá tengo una lamparita. Si yo cierro el interruptor, naturalmente se provoca una circulación de corriente y esta lámpara va a encender. Estará en un estado 1 lógico, la fuente también. Entendiendo en lógica binaria. O sea, está en 1, 1 y 1. Es lo que hace la compuerta AND, la compuerta I, para los que más aficionados a la electrónica. Si yo abro el interruptor, naturalmente este interruptor pasa a estar en 0 y naturalmente la lámpara también vuelve a 0, a su estado inicial. Fíjense que en un circuito de tensión como este, porque es una fuente de tensión, para interrumpir el flujo de electrones basta simplemente con abrirlo. Pero en una fuente de corriente pasa algo distinto. Yo tengo aquí una fuente de corriente. Recuerden que ese es el dibujo. Está pasando, recuerden que si los vamos al circuito equivalente de Norton, tiene una resistencia en paralelo. Recuerden que el Thevenin es una fuente de tensión con una resistencia en serie. En cambio, el equivalente de Norton es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Bueno, y acá yo tengo acá un captador, digamos que una impedancia, cualquiera sea. Puede ser tranquilamente los bornes, estos mismos que están acá. Esos mismos pueden ser tranquilamente estos dos puntos que están aquí.
y tú me dices, oye Gonzalo, pero yo quiero interrumpir esto. Alguien me diría, oye, simple, abre un interruptor. Caso de error, señores, no lo hagan nunca. Lo que se hace en este caso es instalar un cortocircuito. Entonces, la corriente que esté inyectando esta fuente de tensión, que vendría siendo el TC, circulará entre sus propios devanados y la impedancia de esta resistencia en paralelo. Pero no pasará por este lado, quedará bloqueada solamente en esta rama más corta. Entonces, fíjense, se comportan de manera opuesta. La fuente de tensión, para interrumpirla, valga la redundancia, hay que interrumpirla con un interruptor, o sea, abrir el circuito. Mientras que una fuente de corriente, que es lo que vendría siendo un TC o un transformador de corriente, para interrumpir la señal de esta corriente hay que cortocircuitarla. Es al revés. Ahora lo vamos a poner un poquito más ñoño. Se va a dar cuenta de lo siguiente. En un circuito de tensiones, cuando calculábamos la corriente, ¿cierto? Siempre se nos dijo, y esto lo dice la ley de Ohm, que es el cociente entre la tensión de la fuente dividido de la resistencia. Cuando ustedes hacen un cortocircuito, esta resistencia, digamos que tiende a cero. ¿Ok? Si los ponemos matemáticamente hablando, es como un límite que tiende a cero. Y entre más pequeño se haga, más grande va a ser la corriente. O sea, si lo miramos en un gráfico, donde tengamos corriente por un lado y la impedancia o resistencia por el otro, la curva es una cosa de este estilo. ¿Se fijan o no? Entre más... Perdón. Ahí sí. Entre más pequeña sea la corriente, entre más pequeña sea la resistencia, más grande es la corriente. Y en la medida que la corriente va aumentando, la impedancia o la resistencia va aumentando, la corriente cada vez más pequeña. Ahora, esto es válido para el circuito de potenciales, o sea, el circuito de un TP, de un transformador de potencial, que es el más sencillo de entender. Pero en el caso de un circuito de tensiones, recuerden ustedes que la tensión en un circuito paralelo es la variable independiente. ¿Por qué? Porque en cada una de las impedancias que estén conectadas en paralelo, la tensión es la misma en cada una de ellas. Y la corriente dependerá de la impedancia de cada una. Eso es un principio básico de cuando uno estudió circuito eléctrico 1 o red eléctrica 1. En cambio, las corrientes trabajan en serie, trabajan de manera opuesta. Entonces, cuando tenemos un circuito serie, lo voy a dibujar acá. Yo sé que con esto me van a entender. Yo sé que con esto vamos a volar el cortocircuito. Entonces lo vamos a conservar en color rojito para que me entiendan. Tengo aquí una resistencia, aquí tengo otra, ¿cierto? Muy bien. Cuando el circuito es serie, la variable independiente es la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma en cada uno de los elementos del circuito circuito cerrado, ¿cierto? Si yo mido corriente en ese punto, va a ser igual que medirla aquí o medirla acá. Va a dar exactamente lo mismo. Pero la tensión en cada una de las caídas de tensión, o sea, en cada uno de estos resistores, va a ser proporcional a su propia impedancia. O sea, entre más tensión haya, digamos, entre más impedancia haya, más alto va a ser el voltaje o la tensión en esos puntos. Si lo analizamos gráficamente, y de hecho esto se explica, porque dice que, despejando de la ley de Ohm, se dice que la tensión es producto de la corriente por la resistencia. Eso se puede deducir de despejar la tensión en la ley de Ohm. Entonces, si analizamos ahora impedancia con respecto a la tensión, va a pasar lo siguiente: que entre más alta sea la impedancia, más alta es la tensión, producto de que son factores proporcionalmente directamente proporcionales. Se me olvidaba cómo decirlo. Si una sube, la otra también. En cambio acá, la corriente con la resistencia son inversamente proporcionales, y eso está demostrado por la pendiente que va teniendo esta función conforme avanza la impedancia. Y acá también, acá conforme pasa la impedancia, el valor de la tensión va aumentando. Por eso se dice que son directamente proporcionales. Ahora,
Esto puede sonar un poquito, no sé cómo explicarlo, pero quiero que me entiendan. Si en un circuito de tensión siempre se nos dijo no hagamos cortocircuito, ¿cierto? No lo hagamos. Porque es cosa que ustedes metan un alambre al enchufe y se van a dar cuenta al tiro de lo que pasa. La corriente aumenta de manera muy brusca en un lapso de tiempo muy corto, lo que se conoce como una falla instantánea, ¿ok? Una sobrecorriente instantánea, que entiendo que es el número 51 en NEMA. Falla 51. Bueno, en el caso del circuito de corrientes, lo que nunca se debe hacer por nada del mundo es abrir un circuito de corrientes. Es devastador tanto para los cables como para el mismo TC. ¿Por qué pasa esto? Si yo abro un circuito de corriente, vamos a suponer que tuve la brillante idea de abrir este circuito, ¿cierto? De abrirlo, tuve la brillante idea, se van a dar cuenta ustedes que en este punto y este punto voy a tener una impedancia que tiende al infinito, o sea, una resistencia que tiende al infinito. Recuerden que acá en el circuito en paralelo el cortocircuito se provocaba porque la resistencia tendía a cero, o sea, se cae más pequeña. Es prácticamente la resistencia interna de la misma fuente, nada más que eso. En cambio, en un circuito de corrientes, cuando yo abro ese circuito, la impedancia tiende al infinito. Y recuerden lo que les dije, que cualquiera de estos tres factores aumentara, la variable independiente, que es en este caso la tensión, también va a aumentar dado que son proporcionalmente directas. O sea, si una crece, la otra también. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si la impedancia tiende al infinito, la tensión que habrá en el punto, acá, en estos puntos de aquí, donde abrimos sin querer, porque esto siempre es sin querer, entiendo que es involuntario, la tensión también tenderá al infinito. Y por tanto se romperá el dieléctrico del aire o del mismo conductor. Y en pocas palabras, espero que nunca les pase, a mí nunca me ha sucedido, por eso cuando hacemos las pruebas punto a punto de un circuito de corriente, de un TC, hay que ser muy cuidadoso, demasiado cuidadoso. Porque abrirlo implica, en el mejor de los casos, la destrucción de algún borne, de un grupo de bornera o de un tramo de cable. Y en el peor de los casos, mis estimados, implicaría la destrucción del transformador de corriente. Y no te puede pasar eso. ¿Por qué? Porque tú trabajaste, hiciste tu instalación, perfecto, y llega la hora de los Q. Levanta el termomagnético general, digamos, de tu instalación, o del empalme, o cierran la celda, no tengo idea, y que te explote un transformador de corriente es devastador. O sea, tu trabajo queda terriblemente cuestionado. O sea, yo lo cuestionaría, por supuesto. Yo diría, oye, este tipo, ¿quién lo instaló el TC? ¿El jardinero? Con todo el respeto que se merecen los jardineros, pero pasteleros son pasteles. Y esa es la idea de este video. Entonces, vamos a hacer de cuenta, voy a llevar esto, lo voy a copiar más abajito para acá. ¿Cómo se conectaría un TC a un equipo de medida indirecta? Que es muy similar a esto que está acá. Pero antes hay que entender que cada transformador de corriente obedece a una relación de transformación. Y yo sé que aquí se van a acordar de mí. Lo habrán visto en máquinas eléctricas. Relación de transformación. Y esto es algo que no se les puede olvidar nunca de los nunca de los nunca de los nunca. Es un pecado capital, es como olvidarte de la ley de Ohm. Bueno, la relación de transformación es un número, primero que todo, que es adimensional, o sea que no tiene unidad de medida. Es como el factor de potencia, es como cuando transformamos circuito equivalente en tanto por unidad. Todos los valores no tenían una unidad, siempre le llamamos por unidad, ¿no? Pero no tienen una magnitud física. No se mide ni en voltios, ni en amperes, ni en segundos, ni en watts, en nada. Entonces, se le asigna con una letra arbitraria. Vamos a usar la letra A. La A quiere decir relación de transformación. La puedo terminar de varias maneras. Una, en el caso de un transformador, es tomando la tensión del primario, dividiendo por la tensión del secundario. Otra forma de calcular la relación de transformación es con corrientes. Pero aquí las corrientes se invierte el orden. Sería la corriente del secundario dividido de la corriente del primario, ¿cierto? Es al revés, se invierte.
Y otra forma es con el número de vueltas que tiene la espira o la bobina del primario con respecto a la bobina del secundario. Normalmente a esa variable se le llama con la letra n. Entonces n1 es las vueltas de la bobina primaria, mientras que n2 sería la cantidad de vueltas de la bobina secundaria. Pero ahora estamos hablando de un transformador de corriente, ¿cierto? Por tanto, como estamos hablando de corriente, los vamos a quedar con esta opción simplemente. Las otras no las necesitamos. Entonces, los transformadores de corriente siempre tienen el secundario configurado a una corriente estándar, o sea, una corriente que está normada. Y esta puede ser 5 amperes o 1 amper, también sea ese caso, pero el de 5 amperes es lo más común. Y fíjense, las relaciones de transformación de un transformador de corriente que ustedes encuentran en el mercado tienen relaciones de este estilo. Por ejemplo, 50 es a 5, 100 es a 5, una cosa así, ¿cierto? 200 es a 5. Recuerden que este es el símbolo de una división, o sea, es una relación justamente. 300 a 5. Y así suma y sigue. Hay muchos más, por supuesto, no lo voy a escribir todo. Entonces, el primer criterio que hay que considerar es la corriente máxima de nuestro empalme. Vamos a hacer de cuenta que este termomagnético que está acá es un 3 por 200 amperes. Vamos a asumir de cuenta que es un 3 por 200 amperes. Evidentemente, el transformador de corriente que voy a escoger es el 200 a 5. No, el 300 a 5 sirve, sí, pero la lectura se podría por ahí desvirtuar producto de la calibración en el instrumento de medida, digamos. O sea, no hay tan buena resolución de la lectura. Por tanto, entre más acotado, entre más cerca, pero nunca inferior, ¿ok? O sea, si el TC es 150, la protección es de 150 amperes, tírense por la de 200, claramente. Ahora, si encuentran de 150, genial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 200 a 5. Y esto es lo que quiero que me entiendan bien. Como este termomagnético tiene una corriente nominal máxima, ¿cierto?, de 200 amperes, está preparada para tal corriente. O sea, por acá pueden pasar 200 amperes sin problema. Recuerden que hay un porcentaje también de tolerancia que entrega el termomagnético. No opera de manera directa, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si por los cables del primario pasan 200 amperes, el secundario va a entregar 5. Eso es lo que quiere decir. Si pasan 200 en el primario, en el secundario habrán 5. Y esta relación es lineal, porque acá yo puedo despejar y la relación es lineal. O sea, si acá pasan 100 amperes en primario, habrán 2.5 amperes en secundario. Y así porque es una relación lineal. Entonces, lo ideal es poner siempre un grupo de borneras. Y la mejor forma de hacerlo es con 6 bornes. Es lo que yo al menos veo en mi trabajo y lo he visto siempre, la verdad, las cosas. Nunca he visto algo... O sea, he visto variaciones de esto, pero nunca algo así diametralmente distinto. Nunca algo que se salga de esta norma constructiva, que no sé quién diantre la habrá formulado, pero yo la encuentro que es bastante prudente. Vamos a numerar los bornes para que... como se hace en la realidad. 4, 5, 6. Ahí está. ¿Cómo se conecta a esto? Y aquí viene lo entretenido. Porque les va a pasar algún minuto que hoy sé que un tablero gigantesco de 300 amperes y la norma me exige, o el pliego técnico actual me exige un equipo de medida. Pero como no hay equipo de lectura directa, tengo que instalar transformadores de corriente. Entonces, vamos a hacerlo con líneas rojitas. El 1S1, en este caso, sería derechito aquí al borne 1. Entonces, acá, de la fase 2, yo voy a sacar el 1S1 y lo voy a conectar aquí en el borne 2. El 1S1 de la fase 3 lo voy a conectar en el borne 3. Ahí está. Ahora con verde voy a hacer los neutros o los S2. Los S2 se conectan en el mismo orden. Acá tengo fase 1, 2, ¿cierto? 3. Los neutros se conectan en el mismo orden. O sea, el 1S1 el 1S2, perdón, de la fase 1. Vamos a hacerlo por acá.
ahí. El neutro del 1, o sea, el 1S2 de la fase 2 iría acá. Y este está de cajón, ¿cierto? Ahí está. Esta condición es válida si solo si hay que cortocircuitear mediante cable o puente mecánico frontal o puente mecánico lateral. Esos son accesorios que tienen los bornes. Todos los neutros. Voy a hacerlo de otro color para que se vea bien. Voy a hacerlo con azul. Hay que mandar un puente de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Y de acá siempre este punto que está en cortocircuito siempre tiene que ir a tierra. No al chasis del armario, no, a una tierra ojalá directa desde la barra de tierra que está presente en el tablero mismo. Lo bueno es que todos los tableros deben estar aterrizados, entonces existe una puesta a tierra para cada uno de los armarios y hay que aprovecharse de eso para, digamos que neutralizar, digamos, este cortocircuito. ¿Qué va a pasar en este minuto? Yo tengo que sacar una señal, ¿cierto?, de corriente. Y yo voy a tener el equipo de medida, lo voy a tener por acá, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo así en azul. No me voy a meter con los potenciales, solamente con las corrientes. Porque lo que sería lo normal de ver en un equipo compacto de medida, por ejemplo, en la línea de distribución. Bueno, ese sí tiene transformador de potencial. Entonces acá esto va a tener algunos bordecitos acá. Vamos a hacerlo aquí. Ahí sí. Oye, hace un calor hoy. Se la encargo. Bueno. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a escribir acá que este borne es la corriente 1, aquí es la corriente 2, aquí la corriente 3, y aquí la corriente de neutro o residual. Entonces fíjense ustedes cuál es la magia que se da aquí. Aquí la fase 1 va a quedar con esta configuración. Esta corriente de la fase 1, ¿cierto? Este que está aquí. ¿Por qué? Porque si lo sigo, está obviamente en la fase 1 o RST, como usted quiera, si da igual. Entonces esto se conecta aquí. Ahí está. Y esto es correlativo. Y acá, como estos tres puntos están cortocircuiteados, basta con enviar uno. Voy a sacarlo acá del borne 4. Puede ser de cualquiera de esos tres. Y listo, señores. Ya está conectado el transformador de corriente pasando por una bornera hacia el equipo de medida. Que podría ser, por ejemplo, estos reguladores de factor de potencia. Porque ese equipo tiene que calcular naturalmente las corrientes con una señal de potencial como referencia para determinar el factor de potencia en cada línea, y así este controlador determine qué tanta capacitancia debe inyectar este controlador. Por eso esos van por etapas de 1, 2 veces, 10 veces, si no mal recuerdo. Hice una pura vez esa pega en mi vida, así que no lo recuerdo bien. Son unos contactores, digamos, que van metiendo condensadores, digamos, a la red para modificar el factor de potencia y llevarlo lo más cercano a la unidad, y así evitar las multas que las compañías de distribución podrían los podrían partear, por decirlo de alguna manera, por tener un mal factor de potencia. Una cosa importante acá, chicos, siempre los circuitos de corriente están en estrella. ¿Por qué pasa eso? Y aquí hay una explicación. Vamos a irnos a red eléctrica 2. Vamos a hacer un viaje en el tiempo a red eléctrica 2. Yo tuve un profesor que se llama, o sea, asumo que está vivo aún, Roberto López Aguilar, conocido como el Chico López. Y él tenía un carácter bien particular, pero bueno, a mí me fue bien con él, no tuve ningún problema. Vamos a asumir que esta es la fase R, vamos a asumir que esta es la fase S, ¿cierto? Y tenemos una fase T por este lado. Muy bien. Y acá pues, vamos a distinguir dos cosas. Primero, la corriente de línea. La corriente de línea, que voy a llamar I1,
I2 e I3. Y estas van a ir en este sentido claramente. Ahí está la I1, la I2 y la I3. Entonces una cosa es la corriente de línea y otra cosa es la corriente de fase. La corriente de fase es la corriente que pasa por el devanado de la carga o por el devanado del transformador. Que es acá, si se van a dar cuenta, si usamos el principio de Kirchhoff, vamos a darnos cuenta que todas las corrientes que ingresan, que vienen de la línea, son las mismas que están pasando por el devanado. Entonces, cuando el circuito está en estrella, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Son iguales. En cambio, las tensiones, cuando el circuito está en estrella, es la siguiente, que la tensión de fase es igual a la tensión de línea sobre raíz de 3. Ahí tengo un video explicando de dónde sale esa raíz de 3. Ojo, estas ecuaciones, si usted quiere, estos términos matemáticos, es válido si, solo si el sistema está en estrella. Cuando está en triángulo, pasa otra cosa algo distinta. Vamos a acomodar todo esto aquí para que se optimizar un poco la pantalla. Y vamos a separarlo también acá para que no se confunda. Oye, esto, de ahí para abajo vamos a explicar el sistema como está en triángulo. En triángulo, la disposición de las bobinas en una carga, por ejemplo un motor trifásico o el secundario de un transformador, tiene esa configuración, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la fase R llegando ahí, tenemos la fase S o fase 2 llegando ahí. Vamos a hacerlo bien, no me gusta que quede feo. Ahí sí. Y la fase 3 o la letra T, ahí está, ¿cierto? Y evidentemente habrá una corriente de fase, o sea, una corriente de línea, a la cual vamos a llamar I1 para el caso de la fase 1, I2 para el caso de la fase 2, I3. Pero fíjense lo que pasa acá. Acá hay un nodo. Y recuerden que el señor Kirchhoff nos dijo un día que todas las corrientes que ingresan a un nodo son igual a las corrientes que salen. Esa es el, digamos, el enunciado, digamos, de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, si yo tengo una corriente ingresando por acá, yo sé que se va a subdividir en esa vía como por esta, ¿cierto? Lo mismo pasa con la corriente de la fase 2. Está entrando por este nodo. Una va a seguir directo por aquí, la otra va a seguir directo por acá. Y ojo, esta está en sentido contrario, ojo con eso. La corriente de la fase 3 está saliendo, digamos, desde la fuente de tensión. Y acá se va también a dividir, digamos. ¿Por qué? Porque hay un nodo acá. Voy a recalcar esos nodos porque esa es la idea. Bueno, en términos simples, en términos sencillos, ya para ir terminando. En el caso de un circuito cuando está conectado en triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y es fácil darse cuenta porque fíjate, entre fase 1 y 2 tengo 380 voltios. Y si yo mido la tensión de fase de vanado 1, bueno, es la misma tensión porque es como que estuviera midiendo en los mismos puntos. En cambio, las corrientes, aquí cambian las cosas. Aquí la corriente de línea será igual a raíz de 3 veces la corriente de fase. O si usted quiere, si usted lo prefiere, le puedo decir también que la corriente de fase es igual a la corriente de línea sobre raíz de 3. Ahí está. Entonces fíjense que si yo hago la comparación es al revés, se invierte la lógica cuando un devanado está conectado en triángulo y cuando está conectado en estrella. Se invierte la lógica. Ahora, sé que me estoy escapando un poquito de la... pero vale recordarlo también por lo demás. Por eso los transformadores de corriente, todas las señales de corriente trabajan en estrella. ¿Por qué? Por este principio, la corriente de fase es igual a la corriente de línea. No hay que programar nada en el display, o sea, perdón, en la programación, valga la redundancia, del equipo de medida,
porque las corrientes trabajan de manera, en este caso es una lectura directa. Yo sé que es indirecta porque es un transformador de corriente, pero no hay nada que hacerle, simplemente se le programa naturalmente a este equipo de medida la relación que tiene el transformador de corriente, pero de manera inversa. Voy a devolverme un poquito acá. ¿Se acuerdan que les dije que para este ejemplo el transformador de corriente tenía una relación 200 a 5? Claro, porque si pasan 200 en el primario, salen 5 por el secundario. El equipo de lectura se configura con la misma relación de transformación, no puede ser otra, porque si es una distinta, díganme ustedes qué sentido tiene. Ninguno. Entonces en ese caso se programa de la manera inversa. 5 es a 200, o sea, por cada 5 amperes que le llegue por su devanado, él va a interpretar en el display 200. Se entiende de la manera inversa. ¿Qué ganamos con todo esto? Transmitir señales de corriente a dispositivos de protección, de medida, o sea, o facturación, grandes cantidades de corriente, digamos, en la teoría, claro, porque el equipo me está diciendo, oye, están pasando 200 amperes. Pero fíjense que como las corrientes están normadas a 5 amperes o a 1 amper, vamos, en este caso es a 5 amperes, acá estos cables que están acá pueden ser particularmente pequeños. Normalmente en las subestaciones se utiliza cable de 6 milímetros o 4 milímetros dependiendo de lo que haya proyectado, valga la redundancia, el proyectista. Pero cable de 6 milímetros es un cable pequeño, o sea, es cercano al DAWG más o menos, por ahí anda, y no es el cable, por ejemplo, que habíamos visto al principio, este de 300 MCM, por ejemplo. Si es que quiero transportar 200 amperes. Claro, entonces ya, chao, adiós tía Pati, adiós tía Lela, ¿cierto? Chao el NEMA 1, chao el NEMA 2, chao el NEMA 4 y ni hablar del NEMA 6. Como son cables de 6 milímetros, ya puedo usar terminales de ojo aislados, ya que son esos que son de color. Recuerden que de esa hay por colores. Está el rojo, ¿cierto? Está el azul y el amarillo. A ver si les muestro una amarillo. Y esto está determinado por el calibre del cable. Si no me equivoco, el rojo, que no lo uso nunca, es 16 AWG, que es una medida muy pequeñita, menor que el 1,5 milímetros cuadrados. El azul es para el 14 AWG, que según el apéndice 6 de la NSH 4-2003 es 2,08 milímetros cuadrados. Y el amarillo tiene ya un rango más grande, que es de 12 a 10 AWG. O sea, 12 AWG es 3,31 milímetros cuadrados, o sea, un poquito menos del 4 milímetros, pero por sobre los 2,5. Y el 10 AWG es 5,26 milímetros cuadrados, o sea, un pelito menos del 6 milímetros, pero por sobre los 4 milímetros. Entonces, de hecho, a ver, dejen pillar una foto acá, porque esto sí de seguro lo han visto. Terminales de ojo. Terminales de ojo, mira, qué linda la foto esta. Aquí están los amarillos, que tienen el cable de 10 milímetros, no, perdón, de 6 milímetros y 4 milímetros. Aquí están. Está el rojito, que es de 16 AWG, que vendría siendo como cable de 1 milímetro, una cosa muy pequeña. El azul, que es 2,08, que es un poquito más pequeño que el 2,5. Y el amarillo ya hasta 6 milímetros, que es lo que le había comentado. Ahora, los otros terminales, ahí están los NEMA 1. Por ejemplo, este de 250 MSM con una perforación de media pulgada. Esto ya para un barraje grande, o sea, una barra de distribución de un tablero grande. Por ejemplo, están los terminales, a ver si encuentro el NEMA 2. Ahí está el NEMA 2. NEMA 2 quiere decir dos perforaciones de 13 milímetros separadas por 45 milímetros entre ellas. Simple. NEMA 3 no hay, pero sí el NEMA 4. Ahí está el NEMA 4. Estos ya son terminales que se usan en conectores en alta tensión. Es todo un mundo el tema de los terminales. Hay de aluminio, hay de cobre, hay a compresión, hay empernado, hay rectos en 45 grados, en 90 grados.
hay todo un tema entretenido. Y el NEMA 6, ese que está ahí, por ejemplo. Pero esto ya es para dos cables, o sea, ya que estamos hablando de potencia gigantesca, miles de amperes. Entonces, bueno, me he explayado un poco en cosas que quizás no debería, o quizás dejé en el tintero cosas que debía haber dicho. Pero la decisión está en ustedes. Si esto es como más bien un preámbulo, porque requiere mayor conocimiento, por supuesto, o quizás una mejor explicación. Si es necesario, ahí les muestro el TC. Ah, una cosa importante. El TC, que aquí debería haberlo dibujado, tiene un P1 y un P2. Voy a dibujarlo a ver cómo lo hago. Vamos a simular que voy a hacer un zoom aquí. ¿Cierto? Ahí tengo el TC. Este va a ser el 1S1. Este es el 1S2, ¿cierto? Y esto siempre tiene un puntito dibujado acá. Siempre tiene un puntito dibujado acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago ingresar la corriente en el terminal donde está marcado, este punto se va a transformar en S1 y este en S2. Si yo lo invierto, se invierte la secuencia. O sea, a ver cómo explicarlo. A ver, lo vamos a dibujar aquí de manera bien artesanal, pero yo sé que me van a entender. Vamos a hacer de cuenta que este es un TC toroidal, que también hay acorazado y con núcleo partido, hay harto en la industria. Era para el otro lado. Ahí está, ¿cierto? Entonces yo voy a ingresar un cable que va a entrar por aquí y va a salir por allá, ¿cierto? Vamos a entender primero que todo que el sentido de la corriente va en ese sentido. La flecha deforme que ahí está. Que la corriente va en ese sentido. Entonces, la corriente siempre tiene que entrar por el lado que diga P1 y evidentemente salir por el que diga P2. Si se conserva esa configuración que ingrese por P1 y sale por P2, nosotros las personas que lo dedicamos a esto ya decimos que está entrando por polaridad, ¿okay? Que está como en un sentido, digamos que correcto. ¿Se puede usar al revés? Por supuesto. Sobre todo cuando se utilizan en sistemas de alta tensión protecciones diferenciales de barra, diferenciales de transformador. Pero eso ya es un tema bien encachado de entender, pero demoraría mucho tiempo en explicarlo. Como les digo, esto es un modo de preámbulo. Ahora vamos a hacer de cuenta, por eso en la foto, a ver dónde está, ahí dice S2, no sé si lo alcanzan a notar, a ver si se ve mejor. Veamos ese, la foto cagona, a ver, veamos la que se vea mejor. Ese es un TC ya clase 15 kV para sistemas de distribución. ¿Fijan? Estos son en baja tensión los que les mostré delante, ese toroidal. Lo malo es que siempre, mira ahí, el mismo dibujito que había mostrado. Es un toroidal. Pero quiero mostrarle otra cosa, a ver. Que se vea el S1 y el S2. Esto es difícil de encontrar porque uno googlea transformadores de corriente e inmediatamente aparecen transformadores de distribución y no tiene nada que ver uno con el otro. Eso se aprende después cuando ya hay que ver los Barden, la clase de precisión. Es muy interesante esto. A mí me tomó harto tiempo dominarlo, claro, exacto. No es sencillo. Pero... A ver, espérate. Transformador. Para masaje, a ver qué onda. Se puso sordo a la historia. Bueno, ese es un transformador de clase 15 kV, como les digo, es para instalaciones eléctricas en media tensión. Se suelen ver en los alimentadores, en las salidas de las subestaciones. Ese es un TC, este que está ahí por ejemplo es un TC de alta tensión, este ya es clase 220 kV, 110 kV o más todavía, es uno gigantesco. Están los chanchitos tierra que le decimos, ahí están los chanchitos, mira.
Esos son TCs también. Mira, el mismo dibujito que le había hecho. Ahí está el S1, el S1, el S1. ¿Te fijas, no? Sí, la lógica, estos dibujos se van a repetir siempre. Ahora quiero una foto de uno que se vea bien de cerca. Pero uno de verdad, uno real. Tengo malacue porque no encuentro ninguno. Ya, pero paciencia, sí. La paciencia es una virtud. Ahí está, mira. Perfecto. Mira. ¿Qué dice ahí? S2. ¿Qué dice aquí? S1. Aquí arribita hay un borne. A ver, voy a copiar la imagen. A ver si me lo permite el Paint. Espero que sí. Maravilloso. Maravilloso. Ya, fíjense acá ustedes, chiquillos. Aquí que dice S2. ¿Qué dice aquí? S1. Como es un solo núcleo, no hay la necesidad de anteponerle el 1. Simplemente S1, S2. Y eso se grafica en unos bornes que están acá. Y aquí arriba hay otro borne, el S1 y el S2. Aquí habla del Barden de 5 amperes. Aquí dice el ratio, que para nosotros sería la relación de transformación. Y acá no sé si lo alcanzan a ver, pero es un 50:5. Lo voy a escribir acá. Esa es la relación de transformación, 50:5 amperes. Clase 1, que es la clase de precisión, después vamos a ver eso. Es bien entretenido. Aunque aquí en la foto no se dibuja cuál es P1, cuál es P2. Bueno, aquí hay una regla, claro. O probablemente aquí arribita haya una plaquita y indique, oye, ese es el P1, ese es el P2. Pero yo sé que me van a entender ustedes. La idea es que siempre la corriente ingrese por P1 y salga por P2 para que se polarice como fase S1 y como neutro S2. Si no, esto se invierte. No es un pecado porque va a depender de lo que usted esté proyectando. Porque como les digo, los sistemas de transmisión de subestaciones, por ejemplo, se utilizan relés de este tipo. Por ejemplo, el 487. Imaginen. Este tonto que está acá. Quiero que me muestre la parte de detrás de esta cosa. Esto es todo un mundo, chiquillo, es muy entretenido. Yo lo descubrí hace muchos años atrás, cuando recién salí de la escuela, empecé a trabajar en esto y dije ya, yo quiero que esto me dé de comer. Y hasta el minuto lo he conseguido. Aquí hay un diagrama típico de una subestación. CT, los gringos le llaman Current Transformer, claro, nosotros le llamamos TC. Y no me muestra ninguna foto. El CEL 311. Quiero que me muestre la parte de atrás. Y aquí se ve horrible, pero este es un relé de control, un CEL 311, perdón, es un relé de protección. Y acá debajito, a ver si lo puedo copiar. Aquí debajito, estos bornes que están acá son los de corriente. Y los que están acá son los de potencial. Estos son los potenciales de referencia, ¿no? De sincronismo. Podríamos hablar de eso. Estos relés básicamente parecía un PLC, con la diferencia que el PLC no tiene ninguna preprogramación. O sea, usted debe hacer el diagrama ladder, todo el cuento, de cargarle parámetros. En cambio, el relé de protección, el CEL, por ejemplo, los ABB, los Siemens, los General Electric, cada fabricante tiene su propia línea. Los Tracer o los Cell ya vienen preconfigurados. Los ABB tienen la serie Relion, Siemens tiene la serie Ciprotec, y así, hay varios más. Ya tienen, digamos, una preconfiguración hecha. Usted tiene que solamente ajustarle los parámetros de valores de corriente, de tensión, de tiempo y un montón de cosas. Pero eso se ve ya en un ramo más intenso que se llama protección eléctrica. Chiquillos, no sé cuánto tiempo llevo. Yo sé que esto puede parecer súper engorroso, quizá esto está improvisado, ¿no? Comprender que al ver las fotos estoy improvisando. Y de estos dibujitos también pueden dejar mucho que desear. Si desean algo más, con más calma, pídanlo, porque así yo también me enfoco bien en lo que se busca, porque quizás por mucho abarcar termino dejando detalles importantes de lado
Y también todo esto es un principio teórico de la electricidad. Por eso no olvidar nuestras clases de red eléctrica uno. Fíjense que acá estuvimos viendo hasta la ley de Ohm, pues, o sea, todo tiene un porqué. Esto que te enseñan en el primer año, primer semestre. Después estuvimos viendo relación de transformación, eso que te enseñan ya sea en red eléctrica 2 o bien en máquina eléctrica. ¿Te fijas, no? Entonces, esto lo vimos en máquina eléctrica, piensen ustedes. Entonces, nunca olvidarlo, o sea, siempre hay que mantenerlo fresquito. Porque después llegáis a una pega y ya usted es profesional del área, ¿cierto? Ya, haga tal pega. Chute, después andáis buscando los videos del Gonzalo. Ya, chiquillos, los dejo. ¿Cuánto llevo grabando? Casi una hora, justito. Bueno, el viernes el cuerpo lo sabe, tengo un tinto ahí, estoy solo en la casa, estoy vivo de verano, así que voy a ir a ver una película y después lo mejor que puedo hacer, irme a acostar. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, me escriben ahí por si necesitan algo más. Chaito.